Soy la doctora María Eugenia Lais, del Servicio de Neumonología del Hospital Alemán, y la clase de hoy es bronquiectasias no fibroquísticas. Bueno, vamos a ir desarrollando el tema en relación a la definición, su clasificación, las causas, el método diagnóstico, tratamiento, los criterios de severidad, prevención y complicaciones. La definición de bronquiectasia es la dilatación anormal y permanente de los bronquios de mediano calibre, y esto es debido a la destrucción de los componentes elástico y muscular de la pared que abarcan los bronquios desde la cuarta hasta la novena generación. Cuando uno tiene una dilatación y ya está formada la bronquiectasia, ocurre una acumulación de material purulento en la misma, y esto lleva a destrucción del epitelio, con destrucción de la pared del cartílago y también alteración del tejido elástico y muscular, y se genera un círculo vicioso en donde va a generar una mayor afección de otras áreas bronquiales. Ahora pasemos a la clasificación. Esta es la vieja clasificación de Reid, en donde cuando no contábamos con la tomografía como se cuenta ahora, se hacía la broncografía, y esta es la imagen que uno podía encontrar, y las clasificaba en tres tipos: las cilíndricas, las varicosas y las quísticas. Con el aumento de la población fibroquística a nivel mundial, la Sociedad Británica publicó en su última guía, que es la que está aquí en la diapositiva, se las recomiendo como guía de lectura porque es bastante completa. Directamente las divide en fibroquísticas y no fibroquísticas. No es un dato menor, porque cuando ustedes busquen artículos relacionados, directamente las van a clasificar de esta forma, y es importante porque discriminan los tratamientos por separado de ambos grupos. Ahora vamos a hablar de las causas que pueden originar las bronquiectasias. Si nosotros queremos ahondar un poco más fino y no clasificarlas en estos dos grupos que les mencioné previamente, uno podría hablar de causas sistémicas, de causas extramurales, intramurales, por anomalías ciliares o intraluminales. Otra forma muy fácil de poder agrupar todas las causas es si son de origen congénito o adquirido. Algunos ejemplos de causas congénitas está el síndrome de Cartagener, la diskinesia ciliar, la fibrosis quística, las cardiopatías congénitas, el déficit de inmunoglobulinas, el secuestro pulmonar, el déficit de alfa-1 antitripsina, el síndrome de Muir-Khum o el síndrome de Williams-Campbell. Rápidamente, dos palabras del síndrome de Cartagener. Es un síndrome que se asocia con situs inversus y dextrocardia, como se ve en las imágenes, por supuesto con bronquiectasias, rinosinusitis crónica y con infertilidad. En la diskinesia ciliar primaria hay una disfunción de la célula ciliada que hace que haya una alteración del aclaramiento mucociliar. Por lo tanto, son pacientes que van a tener infección respiratoria crónica, rinorrea, neumonías a repetición, otitis, tos persistente, por supuesto las bronquiectasias. Pueden asociarse en un 50% a situs inversus, también se acompañan de infertilidad masculina y también riñón poliquístico. En relación a la fibrosis quística, bueno, la fibrosis quística hoy es la enfermedad genética más frecuente de la raza blanca. Hablar de esta enfermedad nos llevaría a toda una clase. Es una patología sumamente compleja y que cada vez hay más pacientes adultos. Se caracteriza sobre todo por el daño pulmonar progresivo, la insuficiencia pancreática, que en su inicio es exócrina, y luego en el adulto entre un 30 y 40% se asocia con endocrina, con la infertilidad masculina y la sinusopatía. Las bronquiectasias
es el daño que uno espera, lamentablemente, y todo lo que es el compromiso respiratorio en general es el causal de muerte de estos pacientes. Con respecto al déficit inmunológico, si uno cree que solamente el déficit de inmunoglobulina, bueno, hay un error. Fíjense la cantidad de defectos primarios inmunes que puede tener un paciente. Por lo tanto, si uno sospechase que puede llegar a tener alguno, la recomendación es que lo derive al inmunólogo para que le haga un examen más exhaustivo. En relación a las malformaciones congénitas, acá pueden tener la atresia bronquial con broncocele, el síndrome de uñas amarillas, la bronquiomalacia, alteraciones en la arteria pulmonar o el enfisema lobar congénito. Con respecto a las causas adquiridas, en el interrogatorio una de sus primeras preguntas tiene que ser si tienen algún antecedente infeccioso previo, porque hay una alta asociación, sobre todo aquellos que tuvieron sarampión o algún adenovirus en la infancia, de causas bacterianas como la Klebsiella, el Staphylococcus aureus, las pseudomonas o la influenza, por supuesto la tuberculosis o las micobacteriosis, los hongos y el micoplasma. Otras causas adquiridas pueden ser por obstrucción bronquial, aquellos que tuvieron alguna aspiración de algún objeto, un ganglio que aumentó de tamaño, un tumor o un tapón de moco. Otras causas son las lesiones por inhalación, ya sea por vapores, gases o partículas, y también no descarten el reflujo, que es causal y es bastante frecuente. Causas adquiridas que siempre uno tiene que buscar en el interrogatorio: artritis reumatoidea, lupus, síndrome de Sjögren, el Marfan, la policondritis recidivante, la sarcoidosis, la espondilitis anquilosante, las enfermedades inflamatorias del colon, que muchas veces se asocian hasta un 30% con bronquiectasias, el asma, el déficit de alfa-1 antitripsina, la aspergilosis broncopulmonar alérgica y la poliarteritis nodosa. Hay otras causas, por ahí menos frecuentes, se puede asociar en los pacientes HIV o por abuso de drogas, pero posiblemente el final es algo importante porque puede llegar hasta un 56% de uno no encontrar la causa. Y eso es un gran problema porque el paciente no recuerda antecedentes o porque en el algoritmo diagnóstico no logramos llegar a la misma. Ahora pasemos al diagnóstico. Si tienen la posibilidad de buscar la guía británica, como les mencioné, hay unas preguntas muy interesantes y la primera de ellas es: ¿en quién sospechamos? ¿En quién creen ustedes que pueden tener una bronquiectasia? Bueno, la primera es en aquellos que tengan producción de esputo mucopurulento o purulento y que pueda estar asociado a factores de riesgo. Pacientes con artritis reumatoidea que tengan síntomas de tos productiva crónica o infecciones bronquiales recurrentes. Pacientes con EPOC que tengan exacerbaciones frecuentes, esto significa 2 o más por año, y que tengan un cultivo positivo a pseudomonas en un periodo estable. Pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y tos productiva. En pacientes HIV trasplantados de órganos sólidos de médula ósea, tratamiento inmunosupresor para linfomas y vasculitis, hay que investigar ante síntomas persistentes como tos productiva e infecciones recurrentes. Pacientes con rinosinusitis, uno tiene que investigar cuando uno tiene síntomas de tos persistente o infecciones recurrentes. Otras enfermedades del tejido conectivo o enfermedades inflamatorias intestinales. Pacientes sanos con tos persistente de más de 8 semanas, especialmente con producción de esputo con tratamiento adecuado. Como en toda patología, la historia clínica es fundamental el interrogatorio, todos los antecedentes y la clínica. Pacientes que les refieran expectoración, tos, algún tipo de hemoptisis y también disnea. ¿Cómo es esa expectoración? Por ahí la expectoración es algo predominante, puede ser abundante,
distintos tipos de color y de olor. También el paciente puede referir un gusto desagradable y halitosis. Puede ser que tenga una tos matinal o paroxística. La hemoptisis puede ser variable y puede tener disnea en el esfuerzo. También el paciente puede referir astenia, pérdida de peso, fiebre, dedos en palillo de tambor, anorexia o en los niños que tienen retraso de crecimiento. En el examen físico uno puede encontrar algún grado de cianosis, puede haber una disminución en la expansión torácica, está el hipocratismo digital o paciente que tenga alguna pérdida de peso, puede haber una disminución de vibraciones vocales, a la percusión puede haber matidez y a la auscultación puede haber crepitantes y sibilancias. Lógicamente, estos hallazgos son muchas veces inespecíficos, pero son cosas que en determinados pacientes uno puede llegar a encontrar alguna de ellas. Bueno, la radiografía de tórax, recordarles que puede haber hallazgos inespecíficos, puede haber una pérdida de volumen en el segmento involucrado, como se ve en esta diapositiva, puede haber dilatación y engrosamiento bronquial, líneas o tramas broncovasculares, las famosas tramlines, también opacidades periféricas irregulares y espacios quísticos. Pero por supuesto, cuando uno tiene sospecha de bronquiectasias, tiene que pedir una tomografía. Acá es muy importante porque tenemos que tener los signos característicos, en este caso los directos, es la dilatación bronquial con una alteración de la relación broncoarterial mayor a 1 o a 1.5, que es el famoso anillo de sello. Es decir, el bronquio aumenta más de tamaño en relación a la arteria y nos va a dar esta imagen que es bastante característica. El otro signo muy importante es la falta de afinamiento del bronquio y la visualización del bronquio a 1 centímetro de la pleura. Dentro de los signos indirectos tenemos el engrosamiento de la pared bronquial, la pérdida de volumen, el patrón en mosaico y la imagen en árbol en brote, como se ve en esta imagen. Entonces aquí hay ejemplos de la falta de afinamiento. Fíjense hasta dónde llega la imagen del bronquio, lo mismo aquí, y también se suma un patrón en árbol en brote. Bueno, esta es la imagen de un paciente fibroquístico. Fíjense el severo daño que tiene. Uno puede ya observar en la radiografía de tórax las opacidades, la hiperinceflación y la tracción que hay del lóbulo superior derecho, con una pérdida de volumen, que se correlaciona por supuesto con la tomografía. Fíjense el severo daño que tiene en ese lóbulo y también el compromiso que tiene del lado izquierdo con esas bronquiectasias ya bien organizadas y una alteración directamente del parénquima pulmonar. Bueno, este es otro ejemplo de, son pacientes por supuesto con enfermedad pulmonar avanzada, donde pueden observar el gran compromiso bilateral y fíjense la gran distorsión que hay a nivel del árbol bronquial. Bueno, esto es simplemente mostrar otros ejemplos de daño estructural. Ya con solo mirar las imágenes, son pacientes lógicamente con un daño estructural sumamente avanzado. Bueno, lo mismo para estos pacientes. En realidad, la mayoría de estas tomografías corresponden a pacientes fibroquísticos, que tienen este tipo de daño que es algo esperable con la evolutividad de la enfermedad. Entonces, a modo de resumen, esto es algo que no pueden dejar de olvidarse, que son los criterios de NIDISH, que es lo que les acabo de comentar. Entonces, recordar los directos e indirectos,
el directo, la relación que tiene el bronquio en relación a la arteria, que aumenta su calibre, que es el signo del anillo de sello, la falta de afinamiento bronquial y la visualización del bronquio a nivel periférico a menos de 1 centímetro de la pleura. Y los indirectos, el engrosamiento peribronquial, los impactos mucosos, el patrón en mosaico, los nódulos centrolobulillares o nódulos en árbol en brote, áreas focales de atrapamiento y atelectasias y consolidación. Bueno, tenemos la clínica, tenemos las imágenes y por supuesto el cultivo de esputo. Recordarles que es una muestra significativa, es aquella que tiene más de 25 leucos por campo y menos de 10 células epiteliales. En general, a estos pacientes se les pide un GRAM, se pide el cultivo con antibiograma y en general también 2 muestras para Nielsen. Bueno, tenemos 2 tipos de guías para poder tratar de determinar las causas. Esto es un poco lo que propone la guía británica, que ahora voy a ir un poco más en detalle porque la imagen es pequeña. Y creo que mucho más simple es la guía española, que dentro de unas diapositivas se las voy a mostrar. Dentro de las recomendaciones, cuando uno tiene que investigar las posibles causas, esta guía que nos propone, que todos los pacientes tenemos que evaluar comorbilidades. Tenemos que hacer una historia clínica completa para poder identificar los datos relevantes y posibles causas, ya sea enfermedades relacionadas al colágeno, enfermedades respiratorias, reflujo o enfermedades inflamatorias intestinales. A los pacientes hay que pedirles un hemograma, inmunoglobulina E, test o inmunoglobulina E específica para Aspergillus fumigatus, ya en todos los pacientes que tengan bronquiectasias. Lo mismo inmunoglobulina G y M y anticuerpos específicos para Streptococcus pneumoniae. ¿Por qué? Porque si tienen un valor bajo hay que inmunizar con Neumo 23 y medir nuevamente a las 4 u 8 semanas posteriores. Bueno, todo hombre con azoospermia y por ahí algún antecedente de pancreatitis, tengo que sí o sí pedirle un test para fibrosis quística. Pacientes con diskinesia celular primaria, hay que también investigarlos, sobre todo si tienen algún antecedente de distrés neonatal, otitis recurrente, rinosinusitis o infertilidad. Otra recomendación es que a todos los pacientes con bronquiectasias de rutina también hay que pedirle cultivo para micobacterias. Siguiendo con las recomendaciones, siempre tenemos que investigar si el paciente tiene reflujo o gastritis, considerar una fibrobroncoscopía en aquellos que tengan lesiones focales ante sospecha de cuerpo extraño o lesión endobronquial. Considerar también la fibrobroncoscopía ante los pacientes que tengan lesiones sugestivas de micobacterias no tuberculosas y que no puedan expectorar. Pedir un estudio de inmunoglobulinas y proteinograma electroforético. Solicitar HIV en los pacientes con factores de riesgo o manifestaciones clínicas sugestivas de infección. Dejando de lado las recomendaciones de la guía británica, que son bastante claras y simples, posiblemente la otra normativa importante es la de la CEPAR, que también se las recomiendo, que es, ahí está en el pie de la diapositiva, es la normativa sobre la valoración y el diagnóstico de las bronquiectasias en el adulto. Esta fue una primera normativa que se actualizó en el año 2018, pero se mantiene el algoritmo diagnóstico, que es bastante útil, por lo menos uno que se dedica a esto lo tiene bastante afilado, en donde habla al principio de cuándo sospechar una bronquiectasia, como me refería anteriormente, hacer la tomografía y empezar con la historia clínica detallada, y en función del interrogatorio uno comenzará a pedir determinados estudios de manera más selectiva si uno sospecha una u otra patología. Es una normativa también muy fácil de leer y se las recomiendo porque forman parte de la
otra gran guía en donde uno se va a basar para el tratamiento. Ahora pasamos al tratamiento de las bronquiectasias. Bueno, ¿cuál sería el objetivo del tratamiento? En realidad, muchas veces uno no puede sacar la patología de base, por supuesto, pero uno tiene que tratar que esa bronquiectasia esté lo más limpia posible. Por lo tanto, el objetivo fundamental es tratar de esterilizar la vía aérea, disminuir el número de colonias, suprimir la patogenicidad de la bacteria, controlar la clínica y tratar de minimizar los efectos secundarios y también evitar la resistencia antibiótica. A modo didáctico, uno puede hablar del tratamiento en distintas etapas. Una es la famosa erradicación bacteriana, que puede ser temprano o tardía, o el tratamiento supresivo crónico, que aquí es hablar de tratamiento antibiótico inhalado y tratamiento antibiótico sistémico. Este gráfico es un poco el resumen de en dónde vamos nosotros a tratar al paciente. Lógicamente no es tan fácil como figura acá. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un paciente que le hicimos el diagnóstico de alguna bronquiectasia aislada y no tiene infección. El problema es que muchas veces esta infección inicial nosotros no la diagnosticamos y puede ocurrir que en muchos casos tengamos una infección esporádica, que es aquel que tuvo alguna exacerbación cada 2 años, cada 3 años, se la trata y no lo volvemos a controlar. Y la mayoría de las veces, si nosotros somos neumonólogos de adultos, nos encontramos en esta situación que el paciente ya tiene una infección crónica. Y de esta infección crónica se exacerba. Lo mismo que el que tiene sinusitis crónica, que hace sinusitis aguda en su reagudización. Entonces, empezamos todo este círculo que muchas veces no sabemos en dónde estamos parados, porque por ahí ese paciente lo vemos de manera aislada, o cambio de médico, o cada vez que se exacerba va a una guardia. Entonces, no sabemos muy bien en qué situación se encuentra en su evolutividad. Entonces, si uno tiene que definir los distintos estadios de una infección bronquial, una infección inicial es aquella que hay un primer cultivo positivo por un microorganismo potencialmente patógeno, no aislado en cultivos periódicos previos. En general, esta infección inicial, si uno hace neumonología de adultos, la verdad que es bastante difícil poder determinar porque a veces no se acompaña de mucha clínica. Después tenemos lo que es una infección intermitente. Bueno, es muy simple, tenemos alternancia de cultivos positivos y negativos para el mismo microorganismo potencialmente patógeno. En general, se considera que tiene que haber un periodo de 1 mes de diferencia en relación a una infección inicial. Lo mismo, también es difícil de determinar cuándo sería, de dónde partimos en una línea de tiempo. Sobre todo, como les dije antes, si son pacientes que van a una guardia o se atienden en forma esporádica con un médico o van a ver a otro médico, entonces hay veces que no podemos determinar muy bien cómo empezó este paciente. Sobre todo que hay veces que el paciente puede referir que es pectora, no lo manda a cultivo o lo manda a cultivo pero no lo cultiva porque la cantidad de muestra es poco significativa. Y después pasamos a la infección crónica. La infección crónica es la presencia de 3 o más cultivos consecutivos positivos para el mismo microorganismo potencialmente patógeno en un periodo al menos de 6 meses en muestras separadas entre sí por lo menos de 1 mes. Bueno, esto es lo que ocurre en general los que hacemos bronquiectasias y los que hacemos neumonología de adultos, que es lo que por lo general el paciente, los últimos cultivos en el último año son para el mismo germen. Entonces, ya el paciente tiene una infección crónica, el paciente ya está colonizado, y de este escenario yo les diría que por nuestra práctica es mucho más frecuente, posiblemente el pediatra tenga más pacientes con infecciones iniciales.
En relación a la infección crónica, en el registro de la CEPAR del año 2016, fíjense que casi un 35% de la muestra de pacientes con bronquiectasias ya tenían esta infección crónica y casi entre un 20.5% ya tenían infección a pseudomonas. Bueno, en este gráfico vemos justamente la diferencia entre el paciente que tiene la colonización por pseudomonas y el que no la tiene. Fíjense el porcentaje de declinación de la función pulmonar es mucho más rápido en el grupo colonizado que el grupo no colonizado. Esto mismo ocurre en los pacientes fibroquísticos, en donde directamente la pseudomonas se asocia con menor sobrevida. Bueno, y aquí en este trabajo se demostró que los pacientes colonizados con pseudomonas incrementan su mortalidad, aumentan el riesgo de hospitalizaciones, también aumentan el riesgo de exacerbaciones al año, les cae el FB1 y también tienen mayor diferencia de puntuación en el cuestionario de St. George en relación a la calidad de vida. Ahora, ¿cómo pasamos de un microorganismo potencialmente patógeno a uno que es potencialmente resistente? Bueno, aquí entran en juego un montón de cosas. Entran en juego, por ejemplo, que tengan una infección bronquial patogénica, que tengan un sobrecrecimiento de biopelículas, que el inóculo sea muy elevado, o también llamado el fenómeno de hipermutación, que hace que ese germen justamente mute y se haga mucho más resistente. Los patógenos que están asociados a las bronquiectasias justamente tienen mayor probabilidad de ser resistentes. Y esto es debido a este mecanismo de mutación en donde se van adaptando. Y también tienen probabilidad de ser mucho más resistentes. ¿Por qué? Porque tienen más cantidad de bacterias en el pulmón y también la persistencia de las mismas en el pulmón. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el objetivo de mi tratamiento? Es tratar de mantener ese número de bacterias por debajo del nivel crítico para evitar que esta población bacteriana empiece a mutarse y a hacerse resistente. Cuando uno tiene ya un daño estructural y tiene la bronquiectasia presente y colonizada, podemos actuar a nivel de la inflamación bronquial con el uso de macrólidos o corticoides inhalados. Si tenemos una alteración en el aclaramiento mucociliar, por supuesto la fisioterapia y la rehabilitación, agentes hiperosmolares para tratar de fluidificar esa mucosidad, lo mismo que los mucolíticos. Y cuando tenemos una infección bronquial crónica bacteriana, acá es muy importante tratar de erradicar las pseudomonas o el estafilococo aureus MTR y el uso de antibióticos inhalados. En relación a la infección bronquial inicial, nosotros tenemos un paciente que llega al consultorio y tiene un primer cultivo pseudomonas. Asumimos que es su primero, que no tuvo previos y hay que tratarlo. Bueno, tenemos dos guías en las cuales uno se puede basar, es tanto la española como la británica. Aclaro que no hay un protocolo que sea superior en uno u otro, pero por ejemplo la española propone hacer un tratamiento agresivo con antibióticos inhalados de 3 a 12 meses más la ciprofloxacina durante 3 semanas. Esta ciprofloxacina son 750 miligramos. En relación a esto, es imposible aplicarlo de por sí porque es muy difícil que una cobertura médica o una obra social o aquel paciente que no tenga cobertura pueda iniciar un tratamiento agresivo con un antibiótico inhalado por los altos costos. Entonces, en este caso, por ahí sería más aplicable la británica, en donde indican darle esta ciprofloxacina, que es una dosis muy alta de 750 miligramos, 2 veces al día durante 3 semanas. Si ese paciente pasado a las 3 semanas persiste con la pseudomona, bueno, hay que considerar en ese caso darle 2 semanas de antibióticos endovenosos
También se puede tener en cuenta la colistina inhalada durante 3 meses o la colistina inhalada 3 meses más la ciprofloxacina por vía oral 1 mes. En el caso que después de haber hecho 3 estrategias de tratamiento y vemos que el paciente persiste con pseudomonas, o sea, ya pasamos por distintos tratamientos y persiste con el mismo germen, entonces ya pasamos a lo que es una infección crónica. Esto es un poco un esquema de las posibilidades que uno tiene para poder tratar ese primer cultivo positivo. En algunos casos consideran que hay que primero repetir la muestra y estar seguros. En realidad, en un paciente bronquiectásico con una pseudomona es difícil que haya un margen de error, porque no es un germen que habitualmente pueda ser contaminante. Generalmente son pacientes o que están infectados o ya están colonizados. Entonces, una primera opción es darle, como les dije, la ciprofloxacina 750 miligramos. Se puede hacer una fase de inicio de 2 semanas o 3 semanas dependiendo la guía, y si fracasa, en este caso se puede dar un tratamiento antibiótico. Si el tratamiento antibiótico fracasa, uno puede considerar darle antibióticos inhalados, por ejemplo colistina, tobramicina o genta, y todo esto en un periodo de 3 meses. Otros consideran, dependiendo del caso, que se puede dar de inicio el antibiótico endovenoso durante 2 semanas. Si el antibiótico endovenoso no es suficiente, se puede pasar antibiótico inhalado y todo esto en un periodo de 3 meses. Y la otra opción es darle antibióticos por vía oral, puede ser la fluoroquinolona por vía oral, o se puede dar antibiótico endovenoso sumado a antibiótico inhalado, o se puede dar la ciprofloxacina sumado a antibiótico inhalado como la colistina. Este periodo durante 2 semanas, y si no, se puede continuar el antibiótico inhalado y también en un periodo de 3 meses. Como verán, es como que acá todo el mundo termina haciendo cualquier cosa o lo que quiere, vamos a decirlo así. Entonces, por lo general, lo que nosotros hacemos en nuestra práctica, yo lo que inicio generalmente es darle la ciprofloxacina, si es con un antibiograma donde haya sensibilidad, sí le hago las 2 semanas y le vuelvo a repetir el cultivo, y en ese caso voy viendo la evolutividad del paciente. Generalmente en un primer cultivo, que vuelvo a repetir, son pocos los pacientes que nos llegan con estas características, pero llegado el caso, siempre empiezo con el antibiótico por vía oral. Si el paciente está con una exacerbación y tiene algún criterio para darle endovenoso, en ese caso paso directamente a esta segunda columna, en donde inicio el tratamiento endovenoso y después se evalúa si ese paciente considero que puede llegar a estar colonizado, entonces ahí se evalúa la posibilidad de darle antibiótico inhalado. Bueno, en realidad nosotros tenemos una limitación para el uso de los antibióticos inhalados. No es algo que, si bien estas guías son grupos de expertos, no lo tenemos aprobado por las entidades regulatorias. Tampoco tenemos estandarizada la dosis óptima ni el tiempo mínimo de tratamiento. Tenemos el problema de a qué se llama paciente colonizado versus infectado y cuándo hay que tratarlo. Sí tenemos en claro que el objetivo es tratar de bajar la carga bacteriana, y la forma de seguimiento es que el paciente mejora clínicamente. Entonces, y cuánto es el periodo libre de infección o de exacerbación, que esa es nuestra mejor guía. En relación a la infección bronquial inicial por estafilomedes, en realidad, para que un paciente debute con un METIR es que seguramente se perdió algo en el camino, porque en el adulto como primer aislamiento es raro, algunos se ven, pero evidentemente son pacientes que venían con patología previa y que no lograron tener esa manifestación clínica
para poder tener un aislamiento de un estafilo meticilino sensible y por ahí no llega a la consulta ya colonizado con un METIR. Tenemos opciones, como pueden ver, hay muchos antibióticos por vía oral. El tratamiento lo mismo, se empieza con 2 semanas, por lo general los METIR uno termina dando tratamiento crónico mínimo de 4 o 6 semanas y un antibiótico que funciona muy bien es la trimetoprina sulfamethoxazol porque es un antibiótico bastante noble y que tiene la posibilidad de tener menos resistencia. Entonces uno trata de iniciar con ese antibiótico y lo va siguiendo clínicamente a ver cómo responde. ¿Qué pasa cuando tenemos una infección crónica por pseudomonas? Bueno, acá hay distintos protocolos, no hay uno que sea mejor al otro y el gran dilema es por cuánto tiempo, porque uno tiene que evaluar riesgo-beneficio. Primero, recordarles que el paciente bronquiectásico no fibroquístico es mucho más hiperreactivo bronquial, por lo tanto el grado de tolerancia del antibiótico inhalado es menor que el fibroquístico. Entonces muchas veces terminamos dándole la mitad de la dosis mucho más espaciada porque realmente no la pueden tolerar. Estos son un poco los ejemplos de algún tipo de antibiótico. Estos son distintas formas de administración. Este es el famoso Parisinus, que es un nebulizador muy pequeño, que tiene una membrana y permite nebulizar al paciente en máximo 6-7 minutos. Este es el famoso Paritrec, que tiene su pipeta Pari, tarda un poquito más. Y esta es otra forma de administración en cápsulas. Este es el ejemplo de la tobramicina en polvo seco. Entonces tenemos distintas formas, la Astronam, la ciprofloxacina, los polistimetatos, la gentamina y la tobramicina en sus distintas formas de presentación. Alguna vez alguien me preguntó si todo antibiótico endovenoso puede ser potencialmente usado para nebulizar y mi respuesta fue que sí. Hoy contamos con antibióticos que ya están preparados por esa vía, para vía inhalada, pero todavía algún antibiótico que no está comercializado de esa forma y tenemos pacientes seleccionados con distintos gérmenes, hacemos el intento con estos antibióticos endovenosos, por lo tanto sí, todavía se siguen usando. Por ejemplo, la ampicilina, la banco, bueno, la micacina, que ya hay una forma para nebulizar, que no contamos con ella todavía acá, pero podemos utilizar la micacina endovenosa, la Cefta y la gentamicina. Si volvemos al esquemita, ¿qué pasa con el paciente que tiene una infección crónica? Si nosotros nos vamos a la infección por pseudomonas, lo que se trata de dar es antibiótico inhalado a largo plazo y si su respuesta no es del todo adecuada, se puede combinar con antibióticos por vía oral, que muchas veces lo que se hace es alternar el antibiótico inhalado. Se hace descanso de ese periodo de 28 días, se da un ciclo por vía oral y después se repite otro antibiótico inhalado que es el llamado tratamiento ONO. En los pacientes que no tienen infección a pseudomonas se les puede dar macrólidos a largo plazo a manera de terapia antiinflamatoria. El problema es si no lo tolera, como puede ocurrir, en las mujeres les da mucha vaginitis o son alérgicos o tienen una micobacteria y no se puede indicar. Entonces en ese caso hay que dar un antibiótico específico vía oral en un periodo prolongado. Bueno, ¿qué es una exacerbación? La definición es compleja porque todavía no está sumamente estandarizada, porque es difícil un paciente que expectora todos los días evaluar si ese paciente justamente tiene más cantidad o menos cantidad de esputo con la variabilidad de lo que eso implica.
En general, uno tiene que definirla como el deterioro de alguno de estos que les voy a mencionar, por lo menos en las últimas 48 horas, ya sea que le haya aumentado la tos o el volumen del esputo o su consistencia, que el esputo se haya tornado purulento, que tenga más disnea, que tenga intolerancia al ejercicio, que el paciente esté cansado, que tenga malestar, que esté técnico, que tenga algún grado de hemoptisis. ¿Por qué? Porque esto puede determinar que necesita hacerle un cambio en su tratamiento habitual. Cuando el paciente se exacerba, uno siempre tiene que reconsiderar el tratamiento que viene realizando. Muchas veces deja de hacer su fisioterapia o su nebuloterapia o no está, no recibió la terapia inhalada adecuada o bueno, está ante la presencia de una reinfección. Entonces uno tiene que valorar, hacer el cultivo, siempre mandar muestra en el momento y ante la espera uno trata de dar el antibiótico en función del último cultivo de referencia. Si este cultivo previo es un microorganismo potencialmente patógeno, en el caso de que no sea una pseudomonas, se trata de dar un antibiótico de amplio espectro y eventualmente se cambiará en función de la respuesta al mismo o si el cultivo reveló otro tipo de germen. En el caso de que este germen haya sido una pseudomonas, bueno, sí o sí hay que tratar de darle el antibiótico adecuado antipseudomónico justamente para tratar de erradicarla lo más rápido posible. En estas próximas diapositivas hay un resumen de los antibióticos que se recomiendan en la exacerbación aguda acorde a los distintos antibióticos. En este caso, fíjense las recomendaciones para el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus y la Moraxella. En este caso, para el estafilococo meticilino resistente y meticilino sensible. Y las recomendaciones para la pseudomonas aeruginosa. Bueno, no todo es antibiótico en bronquiectasias. En las recomendaciones de la guía británica no recomiendan el uso de la DNasa, que es el pulmoxime, no está demostrada su efectividad. Sí considerar el uso de humidificación, ya sea con solución salina o agua estéril para facilitar el aclaramiento. También recomiendan agregar mucoactivos para facilitar el mismo. Sí considerar antes de este mucoactivo dar un beta 2 previamente para evitar el riesgo de broncoconstricción. La N-acetilcisteína recomiendan indicarla por 6 meses y después continuarla en aquellos pacientes que uno considere que realmente es beneficioso. Lógicamente todo esto, la guía hace mucho hincapié en que se necesitan muchos más estudios para evaluar el impacto de estos medicamentos a largo plazo. Siguiendo con las recomendaciones, no hay que indicar corticoides inhalados a todos los pacientes con bronquiectasias, salvo aquellos que tengan una indicación por su patología de base, pacientes con asma, pacientes con EPOC o con aspergilosis broncopulmonar alérgica. Lo mismo con los corticoides por vía oral a largo plazo, salvo aquellos que tengan una indicación específica por asma, por EPOC o por enfermedad inflamatoria intestinal. Y lo mismo indicar de rutina otros medicamentos como los antileucotrienos, las metilxantinas, etc. Pasemos a la prevención. En cuanto a la prevención, es importante que los pacientes reciban la vacunación adecuada, tanto la antigripal como la antineumocóxica, y tener en cuenta que a veces uno se olvida de esto. Esto es tan importante para el paciente como el contacto, porque muchas veces estos pacientes, por ahí si son mayores, tienen cuidadores y es importante que ellos también tengan la vacunación adecuada.
Vamos a hablar de los criterios de gravedad. Dentro de los criterios de severidad tenemos el uso del índice. El índice toma distintos parámetros, por ejemplo la edad, el Body Mass Index, el FB1, las admisiones hospitalarias, el grado de exacerbaciones, el score de disnea, si el paciente está colonizado por pseudomonas o si está colonizado por otro microorganismo, y la severidad radiológica. Lógicamente todo esto tiene un puntaje y en función de ese puntaje me va a dar ese índice del paciente. Entonces el índice en realidad no es tan fácil de aplicar en el consultorio. Tenemos uno que es mucho más sencillo, que es el FATE. El FATE toma menos parámetros. Uno es el FB1, otro es la edad, si el paciente está colonizado por pseudomonas, el grado de extensión en lóbulos de las bronquiectasias y la escala modificada de disnea. Lo mismo, determina la cantidad de puntajes y en función de eso me va a dar la severidad de las bronquiectasias de ese paciente. Por último, vamos a hablar de las complicaciones. Bueno, dentro de las complicaciones podemos tener la insuficiencia respiratoria, las neumonías recurrentes generalmente en el mismo segmento lóbulo, el absceso pulmonar, el empiema, endocarditis, nefritis y el absceso cerebral. Por último, vamos a hablar de las complicaciones. Como conclusión, las bronquiectasias son una manifestación común de múltiples enfermedades. Se debe tratar de llegar al diagnóstico causal para implementar el tratamiento específico. El círculo vicioso de inflamación, infección y daño estructural es la base de la enfermedad. La infección crónica por pseudomonas u otros microorganismos produce un mecanismo de inflamación continua. El tratamiento de erradicación precoz y efectivo disminuye el daño tisular y los antibióticos inhalados tienen un rol en el tratamiento de la erradicación por pseudomonas. Muchísimas gracias.